Let justice be done, though the heavens fall. The law is sacred. You're not a real lawyer. I am not crazy. This is real. I feel this. My mind, used to work, and now it doesn't anymore. I am not crazy. What if it's all in my head? What have I done? ¿Por qué Chuck es un personaje tan interesante y difícil de descifrar al mismo tiempo? ¿Cuál era el verdadero origen de su padecimiento? ¿Y qué nos dice su relación con Jimmy, el modo en el que ejercía su profesión, su forma de ver el mundo y su trágico final sobre los demonios que lo atormentaron hasta el final de sus días? Contrario a lo que algunos piensan, no considero que Charles sea un villano o una mala persona, con lo cual no quiero decir que me parezca un héroe ni un buen tipo, rótulos bastante limitantes, ya que al igual que el resto de personajes de este universo, era un ser humano imperfecto y un individuo bastante intrigante, complejo y plagado de matices. Entiendo por qué a mucha gente no le agrada, al tratarse de una persona pedante, antipática, manipuladora, envidiosa y poco carismática, el tipo de personaje diseñado precisamente para resultar desagradable y generar un cierto rechazo en la gente a su alrededor y en los fans de la serie que apoyan al protagonista de la misma y quieren verlo salirse con la suya. Pero si tratamos de ver a Chuck de una manera más objetiva y analizamos Better Call Saul desde su perspectiva, nos damos cuenta de que quizás no merece todo el odio que recibe, pues dentro de todo también era un tipo trabajador y honrado que se esforzó mucho por salir adelante y pasó gran parte de su vida tratando de hacer lo correcto y seguir las reglas. En este universo la moral y la integridad pocas veces son recompensadas y la idea de karma control es solo una ilusión. Mientras más Chuck trataba de manejarse de forma ético-moral y seguir su propio código de normas para asegurar el éxito y el reconocimiento que tanto anhelaba, y se esforzaba por hacer cumplir la ley y generar un cambio real y permanente en el mundo, más se topaba con diversas limitaciones, tanto a nivel individual como profesional, que le hacían darse cuenta de que realmente no tenía el control sobre la mayoría de cosas que sucedían a su alrededor, ni siquiera sobre su propia mente. Charles pensaba que su mayor problema era Sleeping Jimmy, pero a mi parecer, el peor enemigo de Chuck era el mismo Chuck. Al ser una persona muy obsesiva, inflexible, incapaz de reconocer sus errores y cambiar su punto de vista. Era extremadamente duro y exigente consigo mismo, y se esforzaba tanto por cumplir con el rol que se había forzado a desempeñar, que era incapaz de ser verdaderamente honesto o comprensivo con la gente que le rodeaba, ni siquiera con su propio hermano, la persona más cercana a él, o buscar una forma saludable de trabajar en su relación y en la rivalidad que existía entre ambos. Su historia es tan trágica porque pudo haber tenido un final muy distinto, y si dejamos de lado por un momento sus acciones problemáticas y su forma de ser un tanto desagradable, realmente es triste pensar que un hombre tan talentoso y brillante, que trabajó muy duro para salir adelante y que llegó a tener el éxito y el dinero que muchos querrían, perdió en un abrir y cerrar de ojos aquello que tanto le costó conseguir, y fue consumiéndose lentamente a causa del resentimiento y la antipatía que sentía hacia su hermano y de los problemas de salud que lo atormentaban y que nadie más a su alrededor parecía realmente comprender o tomar en serio. Hola a todos, mi nombre es Andrea y antes de continuar me gustaría hacer varias aclaraciones importantes rápidamente. En primer lugar, dado el título del video, quiero recalcar que mi intención no es en ningún momento justificar las acciones cuestionables de Chuck. Como algunos de ustedes ya señalaron en mi último video sobre Walter, al final del día siguen siendo personajes ficticios y la intención de estos análisis no es victimizarlos y mucho menos satanizarlos, sino tratar de comprender sus motivaciones, deseos y necesidades y señalar sus principales fortalezas y debilidades para poder entenderlos mejor y aprender de sus errores. Por otro lado, aunque esto no es algo que me parecía pertinente mencionar en videos anteriores, en este sí considero relevante aclarar que soy psicóloga, y no lo digo para presumir o alardear, sino para que sepan que tengo la preparación suficiente para hablar de temas relacionados con la salud mental, ya que será una parte muy importante de este video. Hay mucho que decir en relación a este personaje, pero para no hacer este análisis mucho más largo de lo que ya es, opté por dividirlo en dos partes. Haré todo lo posible por sacar la segunda parte lo más pronto posible. Y por último, les advierto que habrá spoilers de toda la serie de Better Call Saul hasta el final de la sexta temporada. Y no se olviden que, si les gusta este contenido y quieren apoyarme, pueden hacerlo suscribiéndose, activando la campanita y todo lo demás. Eso es todo y ahora sí, continuemos. Gran parte de la razón por la que me demoré tanto en hacer este video es porque Chuck es un personaje bastante difícil de analizar o comprender. No siempre es fácil entender sus motivaciones ni su forma de percibir la realidad o interpretar lo que sucede a su alrededor. En ocasiones sus comportamientos son francamente desconcertantes, y aunque parecen estar guiados por motivaciones o deseos egoístas que se basan en traumas o resentimientos del pasado, este no siempre es el caso, por lo que hasta su actitud hacia Jimmy y su forma de relacionarse con él varía bastante a lo largo de la serie.
algo que también tiene mucho que ver con sus padecimientos y los problemas de salud mental que lo aquejaban, y a ratos siento que mucha gente parece olvidar la forma tan determinante en la que los mismos influían en sus decisiones y su manera de ser. Uno de los principales rasgos que lo caracterizaban era su amor por la abogacía. Probablemente siempre supo que quería ser abogado, amaba su profesión por sobre todas las cosas, y por eso le dedicó gran parte de su vida y su tiempo a su carrera. Su mítica frase, más tarde usada por Saul a manera de tributo u homenaje, "Let justice be done, though the heavens fall", que podría traducirse como "que se haga justicia aunque se caigan los cielos", nos dice gran parte de lo que necesitamos saber sobre la forma en la que veía el mundo y la imparcialidad con la que se manejaba en el mismo. Era correcto, ecuánime, trabajaba en pos de la justicia, y hacer cumplir la ley al pie de la letra era lo más importante para él. Reunía gran parte de las cualidades que idealmente se esperarían en un abogado. Practicaba su profesión como si de un arte se tratara, una ciencia que muy pocos podían dominar a cabalidad, y es por esto que le molestaba tanto que fuera vista por varios de sus colegas únicamente como una forma de lucrarse o salirse con la suya. Con esto en mente, no debería sorprendernos que rechazara tajantemente la forma en la que Jimmy practicaba esta profesión y que lo percibiera como una amenaza. Y para ser justos, hay que admitir que él siempre tuvo razón sobre Jimmy. Lo conocía mejor que nadie y era consciente de los límites a los que estaba dispuesto a llegar y del daño que podría provocarse a sí mismo y otras personas. Incluso me atrevería a asegurar que Charles, al ser tan perspicaz e inteligente, era muy intuitivo y tuvo razón en muchas otras cosas, pero sus advertencias eran constantemente ignoradas por la gente a su alrededor, por la manera en la que las expresaba y por su forma de ser un tanto desagradable. Para ser un abogado tan exitoso y reconocido tenía muy pocos amigos. Una cantidad considerable de personas le admiraban y querían ser como él, profesionalmente hablando, pero al tratarse de un sujeto taciturno e introvertido con una forma de ver el mundo bastante particular, le costaba mucho socializar o comunicarse con los demás de manera adecuada, y esto le jugó en contra en múltiples ocasiones. Tendía a subestimar a la gente que le rodeaba, al tratarlos como seres inferiores o como personas poco inteligentes y capaces, y podía llegar a ser bastante condescendiente, desconsiderado y pedante con sus empleados y subalternos. Mantenía estándares imposibles de alcanzar, y en ocasiones usaba esta misma intuición que lo caracterizaba para manipular a otros, influir en ellos para conseguir que pensaran como él y actuaran de acuerdo a sus deseos y a su manera de percibir la realidad. Pero con estas actitudes, lo único que conseguía era que secretamente sintieran una especie de rechazo o antipatía hacia él. No toleraba las equivocaciones y los errores ajenos, y tampoco soportaba que las cosas no se hicieran a su manera. Era obsesivo, testarudo y demasiado perfeccionista, y la persona con la que se mostraba más duro y exigente era consigo mismo. No podía ni siquiera admitir que fuese capaz de equivocarse o cometer error alguno. Sentía que debía ser perfecto y llegaba hasta límites insospechados para tener el control de la situación en todo momento. Tenía buenas intenciones, quería generar un cambio positivo en la humanidad a través de su trabajo. Probablemente estaba convencido de que todo aquello que predicaba era cierto y veía la ley y el conjunto de normas por el cual se guiaba como verdades absolutas e irrefutables. Pero el problema con esto y con la forma de ser de Chuck es que, si bien le servía en su profesión para desempeñarse como abogado y ayudar a sus clientes, priorizando sus necesidades y tratando de ser justo e imparcial en todo momento, en el mundo real las cosas no siempre funcionan de esta manera, y la idea de karma control es solo una ilusión. Como ya he mencionado en videos anteriores, nada es blanco o negro en este universo. Una y otra vez vemos morir a personas inocentes, los criminales y asesinos se salen con la suya, y la ética o la moral pocas veces son recompensadas. Mientras más un personaje trata de tener el poder y el control sobre todo lo que sucede a su alrededor, más se ve obligado a enfrentarse a incontables dificultades, obstáculos y tragedias inesperadas sobre las que no tiene control alguno, que le demuestran que esto no es más que una ilusión y otra forma de autoengaño. Chuck se resistía al cambio, le costaba demasiado adaptarse a las situaciones nuevas o inesperadas, y poco le importaba hacer daño a sus amigos o a sus seres más queridos para probar que tenía razón, hacer cumplir la ley o darle su merecido, y este fue un factor determinante a la hora de cavar su propia tumba. Aunque pretendía ser autosuficiente, tranquilo, imperturbable y seguro de sí mismo, en el fondo era un tipo bastante frágil y temeroso que no se atrevía ni siquiera a salir a la puerta de su casa. Dependía de los demás para sobrevivir, necesitaba que le den haciendo hasta las tareas básicas como comprar víveres o pagar las cuentas, y recurría a comportamientos similares a los de un niño indefenso y vulnerable, como ponerse en posición fetal y envolverse en una manta espacial para poder lidiar con la angustia, el dolor y la derrota. Pero para comprender mejor varias de estas conductas es necesario hablar sobre su condición y los problemas de salud mental que lo aquejaban.
En esta escena podemos ver claramente al personaje de Chuck en su estado más vulnerable, al ser una persona acostumbrada a manejarse de una forma calmada y cortés, hasta el punto de en ocasiones llegar al desdén o a la indiferencia y mostrar una fijación casi obsesiva con tener el control de su vida y de las circunstancias que lo rodean. Realmente es muy duro observar su nivel de frustración y sufrimiento en esos instantes. Veamos esta escena desde su perspectiva, sin que la cámara deje de centrarse en su rostro en ningún momento, y la gran actuación de Michael McKean nos hace palpar su incomodidad y la desesperación de una persona que se encuentra visiblemente alterada, pero que no es escuchada por otros ni tomada en cuenta. Poco importan sus títulos, intelecto o su forma de ser anal y controlador en aquellos instantes. Nada de eso podrá ayudarlo o calmar su dolor, ni le servirá para ser escuchado o tomado en serio por el personal médico que está entrenado para manejarse de una cierta forma, bajo determinados protocolos, y a quienes poco o nada les interesa en ese momento sus explicaciones o sus súplicas. Lo ven únicamente como palabras de un individuo delirante o mentalmente desequilibrado que no sabe lo que dice o que no entiende la gravedad de la situación en la que se encuentra. No importa lo que haga o diga, está solo, a merced de las personas a cargo de él en aquellos instantes, y son ellos quienes tomarán las decisiones sobre su persona y escogerán la opción de tratamiento que les parezca más adecuada. La hipersensibilidad electromagnética, EHS por sus siglas en inglés, es una condición definida por la atribución de síntomas inespecíficos a campos electromagnéticos de origen antropogénico. Las personas que padecen esta condición han reportado problemas para dormir, debilidad, dolores de cabeza, problemas de memoria y concentración, mareos, dolor muscular, y atribuyen estos síntomas a las emisiones de campos electromagnéticos emitidos por diversos aparatos electrónicos, incluyendo las estaciones de telefonía móvil, celulares, routers, teléfonos inalámbricos, electrodomésticos, bombillas halógenas y compactas fluorescentes, cables de alta tensión y aparatos inteligentes. Para hablar de este padecimiento voy a basarme en algunos artículos y estudios recientes que se han hecho sobre el tema, cuyos links estaré dejando en la descripción. En primer lugar, creo que es necesario definir qué es un campo electromagnético para poder comprender mejor el concepto de hipersensibilidad electromagnética. Un campo electromagnético es una combinación de ondas eléctricas y magnéticas producidas por la oscilación o aceleración de cargas eléctricas que se desplazan a la velocidad de la luz y que pueden viajar por el vacío. La propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas se conoce como radiación electromagnética. Los primeros testimonios de gente que se quejaba de molestias asociadas con los campos electromagnéticos se presentaron en los años 50, pero no fue sino hasta los primeros años de la década de los 2000 que estos casos empezaron a incrementar en Francia, Rusia y otros países del mundo con el auge de la tecnología, especialmente tras la aparición de los celulares y las computadoras portátiles como los medios más usados para trabajar y realizar diversas tareas y funciones de la vida diaria. Algunas personas sentían tales niveles de malestar al estar cerca de estos aparatos que llegaban al extremo de encerrarse en sus casas y negarse a salir o a tener cualquier tipo de contacto con el mundo exterior para evitar exponerse a los campos electromagnéticos y tratar así de calmar los síntomas y el malestar generado por los mismos. Pero, ¿por qué ocurría esto? Luego de examinar diversas investigaciones de la literatura relacionada con esta condición, se han presentado tres hipótesis distintas para explicar los síntomas asociados con la hipersensibilidad electromagnética. La primera es la hipótesis electromagnética, que atribuye la EHS a la exposición a campos electromagnéticos. La segunda es la hipótesis cognitiva, que asume que la hipersensibilidad electromagnética es el resultado de creencias falsas acerca de los peligros de los campos electromagnéticos, promoviendo la aparición de respuestas nocebo ante la exposición hacia los mismos. La tercera es la hipótesis atributiva, que concibe la EHS como una estrategia de afrontamiento ante condiciones preexistentes. La primera hipótesis, que se basa en la posibilidad de que los campos electromagnéticos sean los principales responsables de estos síntomas, tal como describen las personas que dicen tener esta condición, no ha sido probada científicamente y expertos en la materia que han estudiado a personas con EHS durante gran parte de su carrera piensan que es muy poco probable que este sea el caso, debido a la incompatibilidad de los síntomas que presentan las personas con EHS con los efectos generados por los campos electromagnéticos en los seres humanos. Pero esto no implica que la comunidad científica haya descartado completamente esta hipótesis. Algunos expertos consideran que han existido diversas limitaciones en su estudio por la falta de investigaciones a gran escala, la rigurosidad necesaria a la hora de hacer las pruebas pertinentes y la falta de testimonios y casos relevantes de gente que esté dispuesta a colaborar con estos estudios. Probablemente esto se deba al estigma asociado a una condición como esta. Sin embargo, sin importar cuáles sean las razones, hasta la actualidad no se ha logrado probar esta teoría. La segunda hipótesis se basa en explicar la etiología de la sintomatología presentada a través del llamado efecto nocebo, que se puede definir como el empeoramiento de los síntomas o signos de una enfermedad por la expectativa,
consciente o no, de efectos negativos de una medida terapéutica. Podría decirse que es la versión opuesta del efecto placebo. De acuerdo con esta hipótesis, el malestar que sienten las personas con hipersensibilidad electromagnética se presenta debido a que los pacientes han asociado varios de los síntomas que tienen con esta condición al haber leído sobre la misma en la web o haberse enterado de su existencia por medio de algún allegado o amigo. Los estudios realizados en base a esta teoría no han podido probar su fiabilidad ni parecen ser consistentes con la mayoría de los casos, puesto que muchos pacientes ya presentaban los síntomas descritos anteriormente, incluso antes de saber acerca de la existencia del EHS o atribuir su malestar a la exposición a campos electromagnéticos. Sin embargo, la terapia cognitiva conductual que se maneja en base a esta hipótesis a la hora de tratar a pacientes con esta condición sigue siendo una de las más usadas hasta la fecha, al haber conseguido mejores resultados que las otras a mediano y largo plazo. No obstante, parece ser que la tercera hipótesis es la más aceptada y respaldada por la mayoría de expertos en el tema, quienes consideran que la hipersensibilidad electromagnética es una estrategia de afrontamiento que algunas personas han empleado para poder lidiar con padecimientos preexistentes. La mayoría de individuos suelen somatizar mucho de su dolor o malestar psíquico, puesto que las afectaciones de índole psicológica también pueden afectar a la parte fisiológica y viceversa. De acuerdo con esta hipótesis, al existir varios casos en los que tanto médicos como psicólogos se encuentran con condiciones o síntomas a los que no pueden darles una explicación científica satisfactoria, lo cual puede provocar bastante angustia y desesperanza en las personas que las padecen, y al no encontrar en la medicina tradicional una explicación para estos males y una forma de aliviar su sufrimiento, recurren a la hipersensibilidad electromagnética. Esto les permite darle un sentido a aquello que sienten, comprobar que se trata de algo real y tangible que no existe únicamente en su imaginación y tener algún tipo de poder o control sobre los síntomas que los aquejan. Sin embargo, esta hipótesis, al igual que las otras, tampoco ha sido debidamente comprobada y sigue siendo estudiada y debatida, pues la mayor parte de gente que tiene padecimientos de origen desconocido no suele encontrar relación alguna entre los síntomas que los aquejan y la exposición a los campos electromagnéticos. Y muchas personas que dicen tener hipersensibilidad electromagnética no reciben el apoyo o la comprensión deseada. Contrario a esto, muchas veces suelen ser juzgados con mayor dureza y tachados de locos o mentalmente desequilibrados. Y algunos suelen someterse a bastantes cambios, incomodidades y ajustes en su vida diario un tanto extremos para evitar estar cerca de todo aquello que creen que puede desencadenar la aparición de sus síntomas, lo cual suele generar mucho más estrés, tensión y sufrimiento en estas personas del que tenían antes de autodiagnosticarse con este padecimiento. Hasta la fecha esta condición sigue siendo un misterio, tanto para científicos como para médicos, psicólogos y las personas que la padecen, y sería un error asegurar que se trata únicamente de un problema meramente psicológico sin los estudios o la investigación necesaria para respaldar dichas afirmaciones. Es por eso que en este video no me centraré en debatir sobre el origen de esta condición, ya que no soy ninguna experta en el tema ni una persona especializada en el estudio de los campos electromagnéticos, sino que partiré de la premisa que se maneja en medicina y psicología acerca de la importancia que se le debe dar antes que nada al síntoma y al alivio del mismo. A primera vista, es muy poco probable que tuviésemos la impresión de que Chuck es un individuo que tiene problemas mentales o que ha perdido el juicio. Sin embargo, en múltiples escenas lo vemos asegurar que no está loco y tener que probar una y otra vez que es apto mentalmente para ejercer su profesión y hacerse cargo de su propia vida. Como ya mencioné, el objetivo de este análisis no es debatir sobre la veracidad de su condición o probar que los campos electromagnéticos no son los causantes de los síntomas que lo aquejan, pues, al menos en su caso, la misma serie nos da varias pistas acerca del origen de su padecimiento. Y aunque existan varios factores asociados al mismo, podemos inferir que probablemente se trate de una combinación entre la segunda y tercera hipótesis mencionadas en la sección anterior, especialmente esta última, puesto que existe un fuerte componente psicológico subyacente y es posible que también se relacione con algún trastorno mental no diagnosticado. Por eso notamos que cada vez que algo va mal en la vida de Chuck, tiene miedo o siente que ha perdido el control, sus síntomas se intensifican y es mucho más consciente de todo lo que ocurre en su entorno y de los efectos negativos que parecen tener en su persona las fuentes de campos electromagnéticos o los aparatos que ha asociado con el malestar que padece. Incluso si partimos de la teoría de que todo está en la mente de Chuck y que solo se trata de algún tipo de malestar psicológico, esto no le resta gravedad o importancia, puesto que muchas condiciones mentales pueden ser igual o más debilitantes que las fisiológicas, y sería un error pensar que su complicada relación con Jimmy o su personalidad fueron los únicos factores responsables por su condición y su trágico final, puesto que la mayoría de trastornos mentales abarcan un conjunto de factores
factores, tanto biológicos como psicológicos, sociales y socioculturales, y analizar todos y cada uno de estos elementos es fundamental para poder comprender mejor este personaje y darle un sentido a todos los males que lo aquejaban, tema que estará profundizado en la segunda parte. El origen de los síntomas no es tan importante como el rápido deterioro que estos pueden generar en la vida del paciente. Podremos hablar durante horas sobre la veracidad o el origen de su condición, pero eso no cambiará el hecho de que este malestar era algo real y tangible para él, como le dice claramente la doctora que lo atiende, al igual que su sufrimiento y las consecuencias devastadoras que tuvo que enfrentar a causa del mismo. De un momento a otro, Chuck se vio obligado a abandonar un empleo que amaba y una vida relativamente normal y tranquila, tras empezar a experimentar una serie de síntomas que no podía comprender, ni parecían tener una explicación médica o racional satisfactoria, y aunque en ocasiones exageraba la gravedad de los mismos y usaba su condición para manipular a otros, esto no lo hacía menos real. No debe ser divertido para nadie tener un padecimiento que muchos desconocen o que para la mayoría de expertos en el tema ni siquiera existe, y ser tratado como una persona mentalmente desequilibrada, especialmente para un tipo tan brillante e inteligente como Charles, quien de la noche a la mañana pasó de ser un abogado exitoso y reconocido en el medio en el que se desenvolvía a un sujeto temeroso y excéntrico que ni siquiera se atrevía a salir de su casa. Si incluso antes de presentar estos síntomas ya le costaba relacionarse con los demás y era rechazado por algunas personas por su forma de ser, tras la aparición de su enfermedad todo esto empeoró, y él, al ser tan inteligente y perceptivo, era consciente de eso, se avergonzaba de su situación, hacía todo lo posible por ocultarla, y lo que menos quería era que le tuviesen lástima o que desconfiaran de su cordura y de su capacidad para desempeñarse como abogado. Probablemente fue por esta misma razón por la que prefirió mentirle a su ex esposa y armar todo un teatro para engañarla y hacerle pensar que era un tipo rudo y grosero, arruinando así cualquier posibilidad de reconciliación entre ambos, antes que confesarle la verdad y ser visto como un sujeto débil y enfermo. En esta parte voy a hacer algo que no suelo hacer normalmente, hablar desde mi experiencia personal y admitir que he batallado con varios problemas de salud mental a lo largo de mi vida. Quizás por eso puedo empatizar hasta cierto punto con Chuck en las escenas en las que está en el hospital y con su frustración al no ser escuchado ni tomado en serio por los médicos a cargo. Entiendo que solo hacían su trabajo y lo que consideraban que era mejor para él en ese momento, pero en varias ocasiones notamos cómo, en vez de intentar hacer que se sienta cómodo, escuchado, tomado en cuenta y aliviar sus síntomas o su malestar, solo lo trataban como un tipo delirante o mentalmente inestable y querían recluirlo en una institución psiquiátrica en contra de su voluntad. Algo poco ético al tratarse de una persona que estaba en pleno uso de sus facultades mentales e inútil también, pues difícilmente se daría algún tipo de cambio o mejora permanente si se veía forzado a hacerlo de aquella forma. Entiendo que Chuck necesitaba ayuda, al representar un peligro para sí mismo y para los demás, por varias de las acomodaciones y utensilios que usaba como las linternas de gasolina, que podían fácilmente provocar accidentes de incendios, como de hecho ocurrió al final de la tercera temporada. Pero de todas formas, en este punto de la serie, esta medida seguía siendo un tanto extrema e inservible si él no estaba dispuesto a colaborar y si encima estaría expuesto todo el tiempo a aquello que pensaba que le hacía tanto daño. Vemos a Charles quejarse por este mismo trato en varias escenas y recitar de memoria la parte del código hipocrático donde se dice que los médicos no deben hacer daño a sus pacientes y procurar causarles el menor malestar o sufrimiento posible, algo que ciertamente los galenos a su cargo, aunque tuviesen las mejores intenciones, no siempre hacían al tratarse de su condición. Ignorar lo que decía y no tomar en cuenta la gravedad de sus síntomas, sin importar cuál fuese el origen de los mismos, era algo bastante irresponsable e inclusive peligroso. Creo que vale la pena volver a aclarar en este punto que entiendo que Chuck es un personaje ficticio y que la serie no retrata su padecimiento ni las complejidades del mismo como se presentan en la vida real al 100%, pero hace un muy buen trabajo a la hora de visibilizar el trato que se les da a los pacientes con malestares similares a los suyos en clínicas u hospitales, y con esto no pretendo generalizar o inferir que esto ocurre en todos los casos. Y si esto sucede con algunos doctores, terapeutas o profesionales que supuestamente son especialistas en estos temas, es mucho más común que ocurra con el resto de personas en el entorno en el que se desenvuelve el individuo. Y sí, yo sé que tal vez me dirán que estoy exagerando, pues al menos en el caso de Chuck, las personas cercanas de él lo trataban bastante bien. Howard, a pesar de tener intereses egoístas de por medio, parecía preocuparse genuinamente por su bienestar, y hacía las concesiones y las acomodaciones necesarias para que se sintiera cómodo cuando iba a la oficina. Pero esto no cambia el hecho de que muchos colegas y allegados, incluso aquellos que lo respetaban como abogado y admiraban su inteligencia y su talento, lo trataran con un cierto recelo. Hasta el mismo Jimmy, la persona más cercana a él, y quien al inicio de la serie parecía ser quien más lo comprendía, respaldaba sus decisiones y le ayudaba en todo lo que podía, nunca
creyó realmente que estuviese enfermo y por eso cuando tuvo la oportunidad usó este padecimiento a su favor para invalidar el testimonio de su hermano en la corte y hacerlo ver como una persona mentalmente desequilibrada frente a todos sus colegas y amigos. Y yo sé que Charles era todo menos perfecto y que varias de las cosas que le hizo a Jimmy no estuvieron nada bien, pero este fue un golpe demasiado bajo para una persona que batallaba con su salud física y mental y que no estaba preparado para lidiar con una situación semejante. En una época donde muchos malestares o padecimientos físicos tienen un importante componente psicológico y donde a pesar de los avances en materia de salud mental sigue siendo común que las personas con diversos trastornos sean vistas como individuos peligrosos o excéntricos y que muchos de ellos sean tratados como personas dementes o poco racionales, por una cultura que se jacta de preocuparse por la salud mental, querer prevenir suicidios e iniciar conversaciones respecto a todo lo relacionado con esta problemática, pero que aún parece entender muy poco sobre la misma y sigue juzgando y estigmatizando duramente a las personas que tienen depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno. Y antes de que comenten que digo todo esto solo para justificar el accionar de Chuck o intentar victimizarlo, quiero recalcar nuevamente que esa no es mi intención. Considero que todo el mundo debe hacerse responsable por sus decisiones, reconocer y rectificar los errores cometidos, y aunque algunos trastornos mentales funcionen como desencadenantes de varias conductas impulsivas, cuestionables, riesgosas o autodestructivas, esto sigue sin ser una excusa para justificarlas o restarles importancia. Chuck se negó durante mucho tiempo a buscar la ayuda que necesitaba para cambiar y tratar de ser una mejor persona, en parte por miedo y vergüenza, y en parte por su forma de ser tan aprensiva y perfeccionista, que no le permitía ni siquiera considerar la posibilidad de que algo pudiese estar mal con él o que no fuera la persona que creía ser. Y cuando finalmente se decidió a buscar el apoyo que requería y trabajar activamente para poder reducir la intensidad de los síntomas que lo aquejaban, de una forma que le permitiera tener una vida relativamente normal, dejar atrás el pasado y los rencores y salir adelante, ya fue demasiado tarde, pues aunque empleó múltiples técnicas que le ayudaron a lidiar con el malestar físico, no había realmente comprendido ni trabajado en sus padecimientos psíquicos ni en los problemas de fondo que lo llevaron posteriormente a acabar con su existencia.